Yo soy la doctora María Teresa Luna. Ya, bueno, me deben conocer. Yo soy la profesora que los va a acompañar en esta sección de materiales de la Cátedra de Técnica Quirúrgica. Esta es la primera clase que generalmente se da, pero como no las tenía grabadas, comenzaron por procedimiento quirúrgico menor. No se preocupen que el orden de los factores no altera el producto, así que pueden haber comenzado por cualquier clase. Ya sabemos que hemos tenido dificultad para dar clases presenciales, si la podemos dar mejor. Si no, yo creo que es mejor que ustedes escuchen la clase porque son muy largas y el tiempo generalmente son como 40 minutos y tendría que estar corriendo para darles las clases. Prefiero grabarlas, que ustedes la escuchen y las horas de nuestra clase la podemos por Zoom, podríamos discutir cada una de las clases. En eso nos podemos poner de acuerdo. Bueno, vamos a dar comienzo a esta primera clase, que es asepsia, antisepsia y desinfección. Comenzamos con los conceptos básicos, que es la descontaminación. La descontaminación es un proceso a través del cual se disminuye el número de microorganismos en un sitio determinado. Existen diferentes métodos de descontaminación. Es un término tan amplio que incluye también conceptos amplios, como serían la limpieza, la esterilización o la asepsia, la antisepsia y la desinfección. La limpieza se refiere a la eliminación de todo material visible, sucio, extraño, polvo, que se encuentren sobre los elementos utilizados y que van a interactuar con el paciente. La limpieza es lo que uno observa, lo que uno ve. La esterilización o la asepsia. La esterilización es un método a través del cual se logra la eliminación de todo microorganismo, incluyendo las esporas. Es importante tener en cuenta que la esterilización la hacemos sobre objetos inanimados. A veces lo hacemos sobre tejido, cuando es para material para una investigación. Pero la esterilización se hace sobre objetos, sobre instrumentos, y no se hace sobre un ser vivo. Los factores que afectan el proceso de esterilización son el número de microorganismos que tiene el objeto a esterilizar, materia orgánica, que puede ser sangre, orina, heces, el tiempo de esterilización al que esté expuesto, y también dependiendo de los dos factores anteriores, la temperatura, a mayor temperatura, menor tiempo de esterilización, la humedad, el pH y la estandarización de la carga. La temperatura, humedad relativa y el pH van de la mano. A medida que nosotros vamos agregando estos factores, mejoramos el proceso. La estandarización de la carga se refiere a la forma en que son colocados y distribuidos dentro de la cabina de esterilización. Y eso debe ir, no debería ir muy recargado porque, por supuesto, impide que el agente esterilizante llegue a todos los objetos que nosotros necesitamos esterilizar. Tenemos que los métodos de esterilización pueden ser físicos y pueden ser químicos. Los físicos se refiere al calor. Puede ser el calor húmedo o el calor seco. Y los químicos pueden estar o manifestarse en diferentes fases. Pueden ser gaseosas, sólidas, que desprenden vapores y con eso esterilizamos, o pueden ser líquidas, que sirven de inmersión de ciertos objetos que pueden ser colocados dentro de un líquido y no se dañen y se logren esterilizar. Más adelante lo vamos a ver. Tenemos que la esterilización con vapor es el método simple, poco costoso y bastante efectivo que se utiliza tanto a nivel de los hospitales como de las clínicas privadas, ¿no? Este es un método que ya le dije que es poco costoso y es de primera elección. ¿Por qué? Precisamente por lo poco costoso. Siempre y cuando el objeto no sea sensible al calor o a la humedad, podemos utilizar esta esterilización con vapor. Estos equipos que emplean el vapor como agente esterilizante se denomina autoclave. ¿Qué condiciones debemos tener? Debemos observar para esterilizar un objeto en un autoclave.
que el contacto sea adecuado con el agente esterilizante. Para que haya un buen contacto, el objeto debe estar limpio. Ya sabemos qué significa limpio, no estéril, tiene que estar limpio, sin material orgánico, sin suciedad, sin polvo, para luego ser sometido al proceso. Evitar bolsas de aire frío en los empaques, quiere decir una buena estandarización de la carga, y que los drenajes de esas cabinas sean permeables. Va a depender también del tipo de cabina que se tenga. Que tenga altas temperaturas, las temperaturas promedio son de 121 grados. Utilizamos 132 grados cuando el proceso se llama flash. Ese proceso ocurre cuando nosotros tenemos un instrumento que son utilizados, por ejemplo, un cirujano cardiovascular que utiliza un instrumento X que solamente es utilizado en su cirugía y que de repente se cayó, se contaminó y requiere que sea esterilizado para continuar con la cirugía. Se hace este tipo de esterilización. El tiempo, a mayor temperatura, menos tiempo. Pero, ¿cuál es la temperatura que nosotros necesitamos? ¿Por qué se ha determinado que esa temperatura sea 121 grados? Entonces, para ello utilizamos el valor D, que es el tiempo que nosotros necesitamos para eliminar el 90% de los microorganismos. Y es variable. ¿Y cómo se determina el valor D? Se va a determinar con el germen más resistente al calor, no el germen más o menos virulento, el más resistente al calor. ¿Por qué digo eso? Porque hay gérmenes que son muy resistentes al calor, pero son poco virulentos. Y hay gérmenes muy virulentos que no son tan resistentes al calor. Si nosotros utilizáramos que porque este es virulento, vamos a utilizar la temperatura en la cual el germen se elimina, entonces vamos a dejar por fuera otros gérmenes, que aunque sean menos virulentos, también son dañinos. Tenemos la humedad. En el caso de la esterilización con vapor, la humedad es el 100%, porque el agente esterilizante precisamente es el vapor de agua. Relación entre la temperatura y la presión. ¿Qué pasa? El agua hierve a 100 grados, ¿verdad? Pero hierve a 100 grados al nivel del mar. Si nosotros estamos en otros lugares que estamos más altos que el nivel del mar, como por ejemplo aquí en Caracas, estamos a 800 metros por encima del nivel del mar, el agua va a hervir a menor temperatura. Va a hervir igual, pero no va a matar los mismos gérmenes, porque ella va a llegar a una temperatura por debajo de 100 y va a matar a gérmenes que no son tan resistentes al calor. Por lo tanto, aquí juega un papel preponderante lo que es la presión, porque nosotros al meterle presión aumentamos la energía cinética de las moléculas del agua que están ahí y por lo tanto aumentamos el calor. Se aumenta la temperatura con la presión. A una temperatura de 121 grados la presión es de 15 y a una temperatura de PSI y a una temperatura de 132 a 135 grados la presión es el doble. Entonces aquí vemos un cuadro que pueden analizar ustedes más adelante. Como pueden observar, tenemos una temperatura de 100 grados con un nivel de altitud de 0 y la presión, al aumentarle la presión, nosotros vamos a aumentar la temperatura, por supuesto. Tenemos que los tipos de esterilización de vapor. Ahí con desplazamiento de aire por gravedad, como le dije, deben tener su drenaje, viene el vapor de agua, que es el agente esterilizante, a cierta temperatura, desplaza el aire que se encuentra dentro de la cabina y llega a todas las rendijitas de todos los objetos que se van a esterilizar. Tenemos los esterilizadores de prevacío, que ellos en este caso la cabina hace un vacío del lugar donde están los objetos y posteriormente inyecta el agente esterilizante. Y los esterilizadores de tipo flash que ya habíamos hablado anteriormente. Aquí tenemos un autoclave, esto es un autoclave de consultorio, que parece como un microondas, que tiene su tiempo su temporizador, como tiene la temperatura en que se pueden colocar los objetos. Aquí tenemos un autoclave de hospitales o de clínicas cuyas cabinas son más grandes y por lo tanto se pueden colocar más objetos para esterilizar.
Luego tenemos la esterilización con el calor seco. El calor seco fue la primera forma de esterilizar las cosas, cuando se ponían los objetos a fuego directo para lograr la cauterización de las heridas en la Primera Guerra Mundial, era así. ¿Qué pasa con el calor seco? Cuando ustedes colocan una aguja directa, ustedes van a observar un hollín, o sea que deja residuos. Ese método no se utiliza ahora, pero el calor seco sí se sigue utilizando, pero de manera de estufa, ¿no? O de horno, de convección de aire caliente. Este proceso, como no tiene un agente, no tiene humedad, la humedad favorece el proceso de esterilización, se alarga su proceso de esterilización y generalmente no es homogéneo. Tenemos cuáles son los requisitos para esterilizar con calor seco. Hay que considerar que requerimos mayor tiempo para lograr la esterilización. Generalmente se extiende a 2 horas la esterilización. El instrumental que se puede esterilizar son aquellos instrumentales que no son sensibles al calor. Todos los instrumentos de metal se pueden esterilizar, pero no pueden esterilizar guantes, no pueden esterilizar telas. Con este método. Y la esterilización no siempre es homogénea, porque como no tiene un agente que lleve el calor a cada uno de los espacios, entonces puede esterilizar en los lugares más cercanos al calor por un lado y por el otro lado no. Entonces, por lo tanto, se dice que la esterilización es heterogénea. Tenemos varios tipos de hornos de convección. La convección se refiere a la circulación de aire caliente dentro de la cámara para tratar de distribuir todo el calor en forma homogénea. Hay hornos de convección por gravedad, son aquellos que desplazan el aire frío que está en ese momento en la cabina, y hornos de convección mecánica. Tenemos qué ventajas que podemos esterilizar. Además de instrumentos metálicos, podemos esterilizar polvos, aceite, vidrio, no es corrosivo, no daña los metales, y la principal ventaja que yo le veo a la esterilización con calor seco es que podemos esterilizar objetos de corte y conservar el filo tanto de las tijeras como el bisturí que se pueda ver esterilizado ahí. Las desventajas es que la penetración, como lo dije, penetración es lenta, es desigual. Los tiempos de esterilización son prolongados. El material de empaque es limitado. No puede ser utilizado para esterilizar ni gomas ni telas. Aquí tenemos las estufas de Pupinel. Estas estufas pueden tener temporizador, como que le indican, colocas un tiempo, 2 horas para esterilizar algún objeto. Obviamente tiene que estar recubierto y colocar una cinta que cambia de color cuando se alcanza la temperatura adecuada. No significa que eso le indique que está esterilizado, sino que lo que indica que fue sometido al proceso. ¿Ok? Bueno, luego tenemos los métodos de esterilización químicos. Los métodos de esterilización químicos, como pueden observar, tenemos el óxido de etileno, que es un gas, el formaldehído, que son tabletas que desprenden vapores que se utilizan para esterilizar. Tenemos el dialdehído glutaraldehído, que es un líquido en el cual tenemos que colocar los instrumentos por un tiempo determinado, y el esterra, que también desprende vapores y que es uno de los métodos más modernos que podemos encontrar en el mercado. Tenemos que el óxido de etileno es un gas. Este es un gas bastante es volátil, tiene propiedades esporicidas, es un gas que se encuentra en ese estado a temperaturas por encima de los 10,75 grados centígrados a presión atmosférica. Se emplea principalmente para la fabricación de etilenglicol o anticongelante, y menos del 4% de este gas es utilizado como agente esterilizante. La esterilización con el óxido de etileno se realiza en una cámara cerrada, a presiones atmosféricas o atmosféricas o a presiones elevadas. En un principio, el óxido de etileno se utilizaba a temperatura ambiente, y utilizaban 2 tipos de bolsa, una que era permeable al gas y otra que era impermeable. La que era permeable al gas se colocaban todos los objetos, luego se introducía en una bolsa que era impermeable al gas, y dentro de estas dos, o dentro de esa bolsa, se rompía una ampolla con la precaución necesaria, porque era altamente irritante este gas para la persona que lo manipulaba,
y luego se cerraba la bolsa y se dejaba un buen tiempo, aproximadamente 12 horas de exposición, y luego se tenía que dejar 12 horas más de aireación. Con la finalidad de disminuir ese tiempo de exposición al gas para lograr la esterilización, se introducen otros parámetros muy importantes, como serían aquí, como vemos. El tiempo de exposición es variable, pero sigue siendo largo. La temperatura de esterilización es de 35 a 60 grados, o sea, que se le introduce calor para reducir el tiempo. La concentración del gas. Antiguamente el gas se utilizaba menos concentrado. Ahora se utiliza casi de concentración pura, que es mucho mejor para el proceso de esterilización. Y la humedad relativa, que se le ha dado una humedad entre un 60 y un 90%, que también acorta los tiempos de exposición. Tenemos que la aireación adecuada para lograr niveles seguros, tanto para el personal como para los pacientes, para el personal que manipula el instrumento y para los pacientes en donde nosotros lo vamos a utilizar. El tiempo de aireación aproximada a temperatura de 37 grados son de 12 horas, pero a temperatura de 55 grados se reduce a 8 horas. Por lo tanto, el tiempo del proceso de esterilización con este gas disminuye. Bueno, tenemos que, ¿qué artículos podemos esterilizar con óxido de etileno? Bueno, aquellos artículos que son termolables. Lo que no puedo meter en calor lo puedo esterilizar con óxido de etileno. Los que son sensibles a la humedad también, porque este es un gas y no necesito colocarlo en ningún líquido. ¿Qué serían? Los endoscopios, los marcapasos, los cables estimuladores, las cámaras fotográficas, el material de sutura. Que no puedo esterilizar artículos que son permeables al óxido de etileno. Quiere decir que se impregnan con él. Por ejemplo, unos aceites, cremas, polvos, talcos, nada de eso lo puedo esterilizar con este medio porque va a impregnarse del óxido de etileno, que es bastante tóxico. ¿Qué ventaja tiene? Se disipa con el aire. Si se maneja adecuadamente, se disipa con el aire, por eso es la aireación del instrumento que es esterilizado por este proceso. Pero no es corrosivo. El instrumento que se esterilice con óxido de etileno no se va a dañar, no deja residuos y es poco tóxico si se maneja adecuadamente. Ahora, las desventajas principales es que el equipo es altamente costoso, es un equipo especial que requiere para eso. El gas en sí es costoso, el tiempo de exposición continúa siendo largo y también el tiempo de aireación. Riesgo de inhalación, irritación de la piel, de la mucosa ocular y quemaduras químicas existe si el manejo es inadecuado. Actualmente existen cabinas que una vez que se inicia el proceso no pueden abrir las cabinas hasta que el proceso termine completamente y eso le da seguridad al personal que está manejando este tipo de producto. Sigue siendo largo el tiempo de exposición, porque eso es una desventaja, porque cuando nosotros necesitamos unos instrumentos para utilizarlo en algún paciente, si nosotros no tenemos gran cantidad de esos instrumentos para utilizarlo en varias operaciones, por lo tanto no podríamos operar más de 1 o 2 pacientes en un día. Si nosotros tenemos un tiempo de esterilización mucho más corto, eso nos da una alta rotación al instrumental que estamos utilizando y por lo tanto no deberíamos tener tanto instrumental como para poder lograr hacer los mismos procedimientos. Aquí está un equipo de óxido de etileno, vean las ampollas que son totalmente cerradas, aquí tienen dos nombres comerciales, el Biolene y el Esterivac. Ahí están las cabinas con la carga de los objetos que se van a esterilizar. Una vez que esta es cerrada e iniciado el proceso, no termina hasta que todo el proceso concluye. Luego tenemos los vapores de formaldehído. Los vapores de formaldehído son tabletas. Ustedes no lo van a encontrar fácilmente. Yo los he visto a nivel rural, básicamente. Bueno, rural cercano. Que son unas tabletas blancas
que se coloca dentro de unas cajas que pueden ser transparentes para que observes el proceso y colocan los instrumentos. ¿Qué pasa con este procedimiento? Ellas desprenden vapores que producen coagulación de las proteínas de los microorganismos. El tiempo de exposición es mucho más largo que el anterior, 36 horas a temperatura ambiente. Cuando a temperatura ambiente tenemos que dejarlo día y medio para poder volver a utilizar esos instrumentos, en realidad no es rentable. Entonces, para disminuir también su tiempo de exposición, también se han construido estufas que se llaman estufas de formaldehído, donde se colocan las pastillas, se calientan a cierta temperatura y los vapores de formaldehído se desprenden más fácilmente. ¿Qué se puede esterilizar? Aquellos objetos que son termolábiles y sensibles a la humedad, como son los endoscopios, bujías, sondas, etc. ¿Qué pasa con una vez esterilizado cualquier objeto con los vapores de formaldehído? Debe lavarse antes de usar. Debe lavarse con una solución estéril, obviamente. No se van a lavar debajo del chorro porque por supuesto que vas a contaminar el objeto. Entonces tienes que lavarlo con una solución estéril para poder utilizarlo al paciente. El exceso, o sea, el residuo que deja es bastante irritante tanto para el que manipula como para el paciente en donde lo vamos a utilizar. La principal ventaja es el tiempo prolongado de exposición y que es muy tóxico. Existen las estufas que también que son cajas metálicas de doble fondo, en la cual en el fondo de abajo se colocan de 40 a 60 pastillas y se calientan a una temperatura de 60 grados y esto desprende más rápidamente el vapor de formaldehído. Luego tenemos el método de esterilización químico líquido. Tenemos el dialdehído glutaraldehído. Esto es un galón que tiene una sustancia activadora que tiene un pH de 7.5 a 8.5. Esto, una vez que se coloca dentro de ese galón, se activa. Tenemos que revisar siempre las indicaciones que trae el fabricante porque ellas pueden durar como 14 días, como 28 días activos. Y ese es el tiempo que realmente garantiza su desinfección en ciertos casos y esterilización en otros. El mecanismo de acción es alquilación de las proteínas, actúa sobre gran cantidad de gérmenes, bacterias, hongos, esporas, virus. El tiempo de inmersión es entre 6 y 10 horas. Esterilizar objetos que no son sensibles a la humedad, quiere decir que se pueden dejar sumergidos, como podría ser con instrumento de metal. Generalmente no cortante, porque mientras utilizamos los instrumentos de metal cortante se puede mellar su superficie de corte, ¿no? La sustancia tóxica e irritante de olor nocivo, bien irritante para el personal que manipula. Es más, este producto es tan desagradable el olor que muchas personas que lo manipulan lo diluyen sin saber que está perdiendo su capacidad de desinfección y de esterilización. Luego tenemos el Estearra. El Estearra es el método de esterilización químico que es el más moderno, tiene bastantes años en el mercado, pero él ha evolucionado en sí mismo. Los primeros que aparecieron fueron una maravilla porque duraban 74 minutos nada más en todo su proceso y que puede esterilizar casi todo. No se recomienda para tela, pero casi todo instrumental se puede esterilizar porque utiliza baja humedad y utiliza baja temperatura. Ya hay en el mercado, hay equipos de diferentes capacidades, de diferentes cabinas, que también duran menos tiempo de los primeros, que duraban más de una hora, ahora pueden durar hasta 30 minutos, y su método de acción de esterilización es el plasma, gas plasma. El gas es creado por la aplicación de radiofrecuencia al peróxido de hidrógeno que utiliza, que es al 58%, o sea, que utiliza peróxido de hidrógeno en altas concentraciones.
Y la combinación de los vapores del peróxido de hidrógeno y plasma esteriliza el instrumental sin dejar residuos tóxicos. Es útil para esterilizar todos los instrumentos termolábiles y sensibles a la humedad, precisamente como dije antes, porque trabaja a baja humedad y trabaja a baja temperatura, alcanzando los 50 grados centígrados. El tiempo de estimado de esterilización para los primeros equipos fue de 74 minutos, pero actualmente tienen mucho menos tiempo. ¿Qué ventaja tiene este equipo? La principal ventaja es su tiempo de exposición y lograr esterilizar objetos en menos de una hora. ¿Qué significa eso? Que mientras hacemos una intervención, esterilizan durante ese proceso, van esterilizando y así hacen una intervención y luego esterilizan el instrumental que quedó, que fue utilizado. Entonces tiene una alta rotación de uso y eso es una ventaja para las clínicas. No deben tener tanto instrumental para lograr tener una gran cantidad de intervenciones quirúrgicas en un día. Esa es una gran ventaja. ¿Cuál es la principal desventaja? Además de que es bien costoso el equipo, no solamente lo costoso del equipo, sino que tiene una serie de materiales que son especiales para él, como son el material que se utiliza para recubrir el objeto que se va a esterilizar. Las cintas son especiales, cambian de color cuando el proceso se cumplió adecuadamente. También los cassettes, o no sé si ahora tienen otros que no sean cassettes, que tienen las altas concentraciones de peróxido de hidrógeno. Pero es importante que sepa que existen estos equipos. El Esterra, esta es su imagen habitual. Así comenzó, de ese tamaño, de la mitad de ese tamaño también existe, pero también hay otros ya nuevos que lo pueden revisar por internet que tienen ya otra fisonomía. Bueno, vamos a continuar con la antisepsia en el próximo módulo. Ya les dije que esta clase es sumamente larga. Nos vemos ahora en la